¿Puede Dios sacar algo bueno de nuestras pérdidas? En el libro de Ruth y en el capítulo 4, la Biblia menciona que Ruth había regresado a la tierra de Judá con su suegra Noemí. Ella, Ruth, siendo moabita, había decidido acompañar a su suegra de regreso a su tierra. Ella fue fiel y acompañó como una nuera leal a la suegra, dejando su tierra, su familia y sus costumbres, para abrazar las que fueran las costumbres de su esposo que había muerto y de su suegro, que había sido la persona que había decidido llevar a la familia de Belén a Moab. Y había muerto Elimelec y había muerto el marido de Ruth. Ella, tal vez por el cariño y el afecto que tenía hacia su suegra Noemí, decidió que ella no enfrentara su vida después de las tragedias vividas en Moab sola. Y vemos cómo la dulce compañía de Ruth confortó a Noemí. Pero Dios tenía un plan. Son muchas las ocasiones en que nosotros pensamos que en una tragedia no puede salir nada bueno. Pensamos que después de una tragedia no nos podemos levantar y lo mejor que podemos hacer es ayudar a alguien, servir a alguien, acompañar a alguien. Pero detrás de toda tragedia, cuando retenemos una fe y una confianza en Dios, Dios tiene un plan. Noemí regresó a su tierra, a la tierra de Dios, donde Dios la había establecido, a Belén, la ciudad donde su marido Elimelec vivía y donde ellos habían hecho una vida preciosa antes de la hambruna en el territorio del pueblo de Dios. Y a causa de que Noemí mantuvo su fe, la pudo transmitir a Ruth, aún a pesar de su situación. Al Ruth regresar con ella a Belén, conoció a Boz, un pariente de su marido, un pariente de su suegro y por lo tanto un pariente de su marido. Boz era un hombre rico, un hacendado muy bien posicionado en Belén y que estaba sin una esposa, no estaba casado. La costumbre en aquel tiempo decía que un pariente de algún hombre muerto podría casarse con la viuda en un derecho, en una ley judía que permitía hacerlo para levantar descendencia de aquel familiar que había partido y que su apellido, su nombre se mantuviera. También, de alguna manera, si Boz se casara con Ruth, protegería a Noemí, la viuda de su pariente Elimelec, quien también había muerto. Pero Dios tenía un plan. Y cuando Ruth no solo regresó a Judá y a Belén, animada por su suegra o por la fe en Dios de su suegra, sino se adentró a confiar en Dios, siguió los consejos que su suegra le dio con respecto a Boz. Y la Biblia dice en el capítulo 4 que Boz se casó con Ruth. Dice la Biblia, Boz en el versículo 13, tomó pues a Ruth y ella fue su mujer. Se llegó a ella y Dios le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y cuando Noemí tomó aquel nieto, lo puso en su regazo y ella fue su cuidadora, su aya. Las vecinas le dieron nombre diciendo, ha nacido un hijo a Noemí. Pues era un nieto, pero Noemí lo amaba. Eso representaba la alegría y el gozo de tanta tragedia que había vivido. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, que se convirtió en el padre del rey David. El capítulo 4 de Ruth, en los últimos versículos de este libro, la Biblia termina hablando de generaciones. Esas historias largas de familiares que a muchos no les importan en la Biblia. Pero yo quisiera leer para ustedes el final del capítulo 4 con el que cierra el libro de Ruth. Desde el verso 18 dice la Biblia, estos son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Boz, con el que se casó Ruth. Y Boz engendró a Obed, el hijo de Boz y Ruth. Y Obed engendró a Isaí. Y de Isaí
nació David, el rey David. Este gran rey David, que tendría bendición para todo el pueblo de Dios, nació porque aquella mujer Ruth, moabita, se apegó a la fe de su suegra, siguió los consejos de esta mujer madura que amaba a Dios, y regresando con ella a Belén, encontró que Dios tenía para ella un marido y ser parte de la genealogía de los reyes de Israel, y un día antepasada ilustre de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo.